Ahora pasamos a nuestra columna de Ciencia y Tecnología con el ingeniero Gustavo Meschino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tecnologías que se están desarrollando para optimizar y mejorar la iluminación. Y en esto nos encontramos, por ejemplo, con los LEDs. Exactamente. Vamos a referirnos en especial a la iluminación por LEDs. ¿Qué son? Por esto vamos a hablar de los LEDs primero, Bien, si te parece bien. Bueno, los LEDs son un componente electrónico. Es un dispositivo electrónico que se utiliza mucho para otras aplicaciones. En particular, los LEDs tienen características que dejan pasar la corriente en un sentido y no en el otro, pero no es lo que nos interesa en este momento. Bajo ciertas condiciones de construcción, los LEDs, que son esos pequeños componentes que estamos viendo ahí en imágenes, emiten luz. Son un tipo especial de diodo los LEDs. LED significa justamente diodo emisor de luz. En este sentido, los LEDs que existen desde hace relativamente poco tiempo, son de la década del 60, de 1960, primero eran solamente rojos y después se fueron incorporando nuevos colores según el material con el que se podían llegar a construir. Primero eran rojos, después se hicieron amarillos, después verdes, y recién hubo diodos azules en los últimos años. Por eso hace relativamente muy poco que los utilizamos para hablar de iluminación también a los LEDs. Cuando se pudieron crear los diodos azules, recién ahí se pudo hacerle una cubierta especial de fósforo para que se generara luz blanca. Déjame mencionar de paso que estamos hablando de muy poco tiempo, porque la lamparita eléctrica data de 1880, que, bueno, dicho sea de paso, a partir de septiembre ya en la Comunidad Europea, por ejemplo, se deja de construir. Así que sin duda estamos ante un nuevo paradigma de iluminación, Sí, ¿no? muy interesante. Bueno, y si hablamos de ventajas y desventajas, un poco lo planteas ahí, ¿no? Iluminación LED versus tradicional. Exactamente. A ver. La ventaja fundamental es que son un componente electrónico, entonces consumen muy poquita corriente en relación a lo que consume una lámpara de las tradicionales o incluso de las bajos consumos que estamos ya acostumbrados a utilizar. El consumo fundamentalmente. Pero además el tiempo de vida de los LEDs es muy superior. 50.000 horas versus unas 1.000 horas que tenían las lamparitas que usábamos antes. Además son resistentes a vibraciones, a explosiones, esto las hace muy seguras, muy confiables y sobre todo generan muy poco calor. Entonces esto las pone en una buena posición para cuando estás en un ambiente de peligro, ¿no? En el que se puede provocar un incendio, por ejemplo. Y una pregunta muy básica que te hago, Gustavo, hay también linternas, he visto, por ejemplo. ¿También la durabilidad, si es con pilas, es mayor? Es mayor, por supuesto. Como consumen mucha menos energía, bueno, la pila dura más tiempo y además es mucho más eficiente. Toda la energía que se produce va a parar a la luz y no como en los foquitos que usábamos antes en las linternas, que se calentaban y gran parte de la energía se desperdiciaba. Gran parte de la energía, hasta el 80% de la energía se perdía en calor en vez de en iluminación. Bueno, y además, por supuesto, se encienden inmediatamente, no tardan como los otro tipo de iluminación y son ecológicamente muy buenas, son altamente reciclables, lo que las hace, bueno, de elección y sin duda muy buenas para lo que se viene, ¿no? Bueno, justamente, si hablamos de aplicaciones de la iluminación por LEDs, ¿qué podemos mencionar? Sí, recién estábamos viendo algunas y ya estamos incluso acostumbrándonos a verlas. En ambientes de iluminación propiamente es lo que se está imponiendo de a poco, sin prisa pero sin pausa, digamos, ¿no? Cada vez se está viendo más, pero en la iluminación es lo último que va quedando. Los hemos visto mucho en ambientación de lugares, se puede dar muy buen efecto al utilizar los colores, incluso los cambios de los colores en luces tenues o en determinadas partes de un ambiente. En arquitectura y en decoración también se está utilizando mucho, por ejemplo, para iluminar monumentos, frentes de edificios, exteriores en general, que se quiere destacar alguna parte de la moldura, por ejemplo, o de la parte exterior de una edificación que es linda artísticamente, ¿no? Bueno, en exteriores se está utilizando en calles, en avenidas, bueno, acá en Mar del Plata tenemos semáforos de LEDs que tienen una iluminación... los semáforos esos son de LEDs, mira, qué interesante. Algunos, los nuevos. Los nuevos, todo, ¿no? Sí, los que se nota que tienen... Se nota claramente que están compuestos por lucecitas pequeñas, digamos, y además tienen un brillo especial que incluso en condiciones de mucho sol, por ejemplo, de mucha iluminación, se ven claramente, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de distintos lugares del mundo en los que se utiliza para ambientar, como te decía, en el exterior y destacando la
las fachadas de los edificios. Sí, lindísimo realmente. Y bueno, en tecnología las pantallas de LCD también se iluminan por LEDs ahora, viste que dice por ahí LCD y LED, televisores de claro, LED. sí. Bueno, la idea es que se ilumina desde atrás de la pantalla con este tipo de iluminación que es muy eficiente, como decíamos, que consume poco y además, como es pequeñito... ¿Le da mayor resolución también a la imagen? No tiene que ver con la resolución, sino con el brillo de la imagen, con la intensidad de la imagen y la claridad de los colores. Ajá. Y es lo que permite hacer que los televisores también sean tan angostitos, tan finitos, ¿no? Claro. Porque son realmente pequeños. Y también los hemos estado viendo en las luces de los nuevos automóviles, que tienen como una barrita de luces que se puede usar incluso durante el día y aprovechando todas estas ventajas que decíamos. Y además los controles remotos que no emiten luz, emiten rayos infrarrojos, son también LEDs que se utilizan desde los comienzos, desde los años 60, como te decía. Bueno, ¿y hay algo malo, alguna desventaja? Sí, alguna desventaja sí. Ahora, en el momento que estamos viviendo, son relativamente caros en la inversión inicial. Pero bueno, esto se supone que como todo componente electrónico va a ir mejorando este aspecto, claro, ¿no? Al aumentar la producción y al aumentar el consumo masivo, va a ir bajando el precio. Y otra es que no se pueden conectar directamente a la red de 220 volts. No es tan desventaja, pero bueno, hay que tener un circuito previo que adapta la corriente para que el diodo pueda funcionar como debe hacerlo electrónicamente. Pero son desventajas que se solucionan. Claro, sin duda, con el tiempo. Y bueno, el futuro de la tecnología en este tipo de iluminación, Gustavo, ¿cómo se viene? Todo apunta a que los LEDs van a seguir siendo cada vez más blancos, se van a tener nuevas tecnologías para que los LEDs sean bien blancos, para que la iluminación sea efectivamente reemplazable, para que podamos reemplazar las lamparitas o los focos de bajo consumo directamente con lámparas de este tipo. Se viene aparentemente una movida muy importante en lo que se llaman LEDs orgánicos. En vez de ser componentes de metal o semiconductores, se utilizarían otro tipo, polímeros y demás, que se llaman orgánicos, que hasta pueden ser transparentes. Imagínate, por ejemplo, una ventana que de día es transparente y de noche puede ejercer cierta iluminación a la solamente con la iluminación. Bueno, increíble realmente. Repasamos, acá tenemos algo, resumidor, Gustavo, contanos. Resumimos un poco las ventajas principales de los LEDs. Decíamos que el consumo es mucho menor que cualquier tipo de iluminación de las que estamos acostumbrados a utilizar, que el tiempo de vida es muchísimo mayor, lo que los hace en definitiva más baratos a largo plazo. Decíamos un costo alto al comienzo, pero a largo plazo se amortiza, ¿no? Bueno, después la resistencia a vibraciones y a explosiones, lo que los hace muy confiables y muy seguros en cuanto a que emiten muy poco calor, lo que los hace también muy eficientes. Perfecto. La corriente que se utiliza se transforma toda en luz. Después, la idea de que no contienen mercurio los hace seguros a la ecología. Cuando se tiran, digamos, no los hace contaminantes y tienen otras características como que no les afecta la intermitencia. De hecho, se pueden encender y apagar rapidísimo y no se queman, como pasaba con las lámparas de resistencia. De hecho, hasta se utilizan para las lucecitas de los arbolitos de Navidad. Y duran y duran y se encienden rápido, esa es la idea. Sí, ya se nos vienen, ¿no? Bueno, y que son altamente reciclables en cuanto a que el metal se puede reutilizar con mucha facilidad. Perfecto. Bueno, Gustavo, clarísimo todo. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Así será, por supuesto. Muchas gracias. Continuamos con Máximo. Y Boca Juniors vive uno de los peores